Todos los jefes son bullies. Casi todos. ¿Estrategia es primero o el equipo es primero? ¿El tiempo no alcanza? Sí, creo que Sí, no alcanza. sí no alcanza. ¿Qué es lo más difícil de construir un equipo de trabajo? Los diferentes caracteres que tenemos. Por eso el recurso humano es de lo más importante. Sepan seleccionarlo. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vino en Blue. Gracias por seguirnos, dennos su poderoso like. Hoy estamos estrenando un nuevo formato y aquí estamos compartiendo como siempre con Carlos, viejos amigos, compadres y compañeros en estas andanzas empresariales. Un honor para mí. Todo muy bien, gracias a Dios. Hoy tenemos a Marjorie Pineda, que es nuestra gerente de ADP, y para nosotros esa atracción y desarrollo de talento vendría a ser algo así como la gerente de recursos humanos en una compañía, digamos, estándar, ¿sí? Entonces, Marjorie, bienvenida. Hola, buenas noches. Un gusto tenerla acá. Igual. ¿Se puede con una sola entrevista determinar si tenemos al frente a la persona correcta o no? Definitivamente no, ¿verdad? No se puede solamente con una entrevista. La entrevista nos ayuda a la selección, a poder hacer ese como embudo que nosotros necesitamos para buscar esa persona ideal, pero definitivamente no se puede porque hay muchos sesgos, ¿verdad? Tenemos poco tiempo para evaluar a la persona en ese momento, la persona puede tener un tipo de nerviosismo, hay muchos elementos que se juntan, por eso mi respuesta realmente es no. Yo comparto absolutamente con tu opinión, Marjorie. Y lo que más me gusta y que espero que podamos comentar a lo largo del programa es que hoy existen una serie de técnicas, de ayudas, de estudios que permiten ser uno más acertado en la selección de personal. Así es. Y vamos a aprovechar esta noche pues sacarle a esta chica conocimientos con ese respecto. Y bueno, ¿cómo contratar y ver más allá de la entrevista, Marjorie? Creo que de los puntos primordiales que nosotros tenemos que tener como entrevistadores es, uno, en principal, conocer el perfil, ¿verdad? Definir ese perfil que nosotros estamos necesitando, ver si necesitamos que sea un tema por competencias, podemos hacer entrevistas situacionales o entrevistas técnicas en donde pues hagamos preguntas puntuales, ¿verdad? Y no simplemente tener varios errores en donde pues, como les comentaba en un inicio, es muy usual que nosotros nos tardemos 30 minutos, 40 minutos en entrevistar a alguien y ese no es un tiempo prudencial para poder determinar esto. Mediante si nosotros hacemos pruebas, ya sea técnicas, ya sea pruebas psicométricas, ya sea juego de roles, ahí nosotros pues tenemos un margen más como de más confianza para poder decir esta es la persona idónea que nosotros necesitamos en este puesto. Marjorie, creo que tu respuesta ha sido excelente, pero me parece que ha sido un poquito amplia. Me atrevo a decir que estoy seco. Antes de dar otro trago, quisiera ver si me puedes resumir en 2 o 3 cuáles son los errores más comunes, los que generalmente caemos en la selección de personal y cómo los podemos evitar. De los errores más comunes que cometemos, una es no tomarnos el tiempo nosotros como entrevistadores de revisar los currículums que nos llevan, ¿verdad? Nos vamos a la entrevista, ni siquiera revisamos previamente los currículums, eran personas que realmente no aplicaban. Otro que muchas veces es muy común en muchas compañías es que solamente el área de recursos humanos está en la entrevista. Realmente no debería de ser así. Hay otras áreas que necesitan, por ejemplo, ingenieros, que necesitan supervisores de calidad y no hay como el área involucrada más que recursos humanos que conoce del área y creo que es una de las grandes plus que en las organizaciones podemos tener en este momento, que el área que necesita esa persona se involucre, no solamente recursos humanos. Esos son de los errores que nosotros caemos y si nos vamos a los errores que se comete por la persona que aplica, es, por ejemplo, lo mismo, ¿verdad? No leer cuál era el perfil al que yo iba a aplicar. Dar respuestas vagas, no ser específico en lo que me están preguntando, nuestra postura corporal, ¿verdad? Entonces, vamos ahí en varias vías. Aterrizando ya o llegando ya a un plano más específico, en este caso Honduras, ¿cuáles serían sus recomendaciones para atraer y retener al mejor talento en Honduras? Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención en el tema de atraer
y retener al personal es algo muy importante que dijo un dueño de una compañía, que alguien le abrió las puertas sin esa persona tener experiencia. En ese momento creo que un 90-95% de las empresas no dan la oportunidad a estas personas que no tienen ninguna experiencia de poder mostrar de qué están hechas. Y esta persona dijo algo muy importante que su primer jefe le dijo, que la excelencia sustituye la experiencia. Wow. ¿Qué nos lleva a decir eso? O sea, nos lleva a reflexionar muchísimo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No, ¿cuántos años de experiencia tiene esta persona? ¿Cuántos años de experiencia tiene esta compañía? Por eso quiero trabajar con ella. Y hay mucha gente que no tiene la experiencia, pero sí gente inteligente, que está innovando, que trae nuevas propuestas. Y, o sea, eso creo que me marcó, ¿verdad? Yo creo que, y perdón Carlos, yo creo que todos recordamos cuando alguien nos dio nuestra primera oportunidad de trabajo sin tener experiencia o nos asignaron un proyecto o un rol importante sin tener la experiencia o la experiencia suficiente. Recientemente yo leía y contrastándolo con Marjorie que probablemente este es el momento más difícil para esas personas que están buscando trabajo por primera vez, porque se demandan una serie de competencias y luego hay una oferta de trabajo enorme, bárbara. Hay una demanda de trabajo, ¿verdad? También muy fuerte, pero luego lo otro es que hay elementos disruptivos, ¿verdad? Y entonces las personas llegan y hay cosas que ya la tecnología está comenzando a hacer que probablemente sustituya lo que esas personas podrían hacer. No está ocurriendo de manera masiva, no está ocurriendo de manera significativa, pero tenemos un impacto ahí, ¿verdad? Y en tal sentido, lo que Marjorie comenta, yo creo que nos debe de volver sensibles en las empresas y en los equipos de atracción de talento, de recursos humanos, para ver cómo realmente buscamos incorporar a todos estos talentos jóvenes y abrirles las puertas a pesar de o gracias a que no tienen experiencia. Sí, a mí me impresionó tanto la frase que mencionó Marjorie que aprendió en esta conferencia. Y lo mejor de todo es que me recordó, es tu caso, Marjorie, es tu caso. Yo no lo había visto con las palabras tan bonitas como lo has dicho, pero es tu caso. Es la chiquilla sin experiencia que en algún momento llegó a la empresa hace un montón de años y muy acertadamente don René decía, ella es. Sí, igual, Y perdón, don Carlos, me gustaría también compartir algo que estuve viendo hace poco recientemente con uno de los videos del Banco de Bilbao, que es un banco europeo que está en muchos países de Latinoamérica, en donde decían que hoy en día retener el personal no es cuestión de estética, ¿verdad? No es, tengo tanto personal, tiene tanto año, es generar confianza con las personas, es tener esa lealtad con las personas. Y ellos mencionaban algo muy importante, que era preocuparse por el bienestar de la gente, hacer que la gente fueran líderes de sus procesos, ¿verdad? Y creo que es algo súper importante que tenemos que nosotros crear esa cultura aquí en Honduras y en Latinoamérica, así como el tema de crear esas culturas arraigadas de las organizaciones que nos hacen únicos, que nos hacen diferentes. Esas son de las cosas que yo más les podría decir. ¿Por qué preocuparnos en mantener, en retener, no solamente la atracción y lo importante que es hoy en día el mantenerlo, ¿verdad? El retener ese personal. Excelente. Vamos a entrar al segundo segmento de nuestro programa. Este segmento se llama Preguntas con Cuerpo. Y lo que hacemos es que seleccionamos algunas preguntas que muchos de ustedes, a lo cual agradezco tremendamente, nos hacen a través de las redes sociales, de Instagram, ¿ok? Y nos ha llegado una pregunta interesantísima de una chica de nombre Andrea, de Medellín. Y su pregunta es, Marjorie, ¿cómo saber si una persona está mintiendo en una entrevista? Esa es una pregunta común. Créanme que es bien difícil reconocer si alguien está mintiendo o no, porque hay personas que se manejan muy bien, que se venden muy bien, que hablan muy bien, que se proyectan, inclusive personas que hacen un currículum que no existe. Entonces, es por eso que la primera pregunta en donde podemos contratar a alguien con una sola entrevista fue un rotundo no, porque debemos de hacer mucho más pruebas, ¿verdad? Hoy en día que existen las pruebas psicométricas, hay pruebas de polígrafo y un montón de pruebas que nosotros podemos
hacer a este tipo de personas. Yo tengo una teoría con respecto a esto y me atrevo a decir que muchas personas tal vez no mienten en la entrevista, pero sí tienden a exagerar. Exacto, también. Por ahí oí alguna vez que la gente en una entrevista es almighty. Decía un humorista que todos los seres humanos alcanzamos la perfección durante la entrevista. Sí. ¿Verdad? Así Somos que- capaces de todo. Sí, sí, y por otro lado, lo que Marjorie comenta es válido, ¿verdad? Si nos ponemos a leer, hay expertos y hay gente que incluso entrena a organizaciones tan importantes en el campo de la seguridad como la CIA, el FBI, para enseñar teorías que otros expertos dicen, no, esa teoría o esa forma de identificar si alguien está mintiendo no es la correcta, ¿verdad? Las mismas pruebas de polígrafos pues, son usadas incluso a nivel de juicios en los juzgados, los jueces les dan una validez o un cierto valor en el proceso, pero aún así no son infalibles, ¿verdad? Entonces, no existe una fórmula que podamos decir con esto, mediante aplicación de esta fórmula, podemos saber si alguien miente o no. Eso desafortunadamente no existe. Realmente creo que cada vez se necesita más ese ojo crítico, esa suspicacia, porque inclusive yo recuerdo que antes decíamos, no, con las posturas. Tenemos que identificar cómo está comportándose, cómo mira, si mira hacia abajo, si ve hacia arriba. Y hoy en día hasta eso es difícil porque la gente ya sabe. La gente va a una entrevista y se prepara y sabe qué debe de hacer, ¿verdad? Su lenguaje no verbal, entonces es bien difícil. Sí, y hay personas que de manera correcta, porque usted lo decía, también hay que prepararse, hay que ir preparado a la entrevista, pero hay quienes lo usan pues ya digamos para sesgar la entrevista por medio de engaños o de cosas que no son correctas, ¿verdad? O sea, sí, sí es bueno eso que llamamos hacer la tarea, informarse. Se ve realmente muy feo que alguien llegue y diga, pero ¿para qué puesto es? O, es que no sé nada de esta compañía, ¿verdad? Realmente las empresas esperan un mínimo de investigación, pero tampoco debemos de aprovechar esa información para usarla de manera incorrecta, ¿verdad? José Enrique de Tegucigalpa también nos pregunta, ¿podría explicar por qué las agencias de contratación le cobran a las personas? Es su trabajo, o sea, nosotros nos diferenciamos de las agencias de colocación en People Blue porque nosotros no le cobramos a las personas, las agencias de colocación sí le cobran a las personas, suelen confundir mucho cuando es outsourcing porque creen que trabajan de la misma forma, pero realmente no. Ese es el modelo de trabajo que tienen las agencias de colocación. Ellos viven de lo que le cobran a los candidatos. Entonces, es por eso la diferencia, que porque ellos cobran y porque otras compañías no cobran. Ellos viven de eso. Como dice Marjorie y Carlos, es un modelo de negocio diferente. Nuestro modelo de negocio en People Blue es lo que se conoce como B2B, business to business. En otras palabras, el cliente es ese negocio o esa empresa que contrata a la persona, mientras que la agencia de colocación es un B2C, ¿verdad? Esa persona es su cliente, Sí. ¿verdad? Y entonces, pues, le terminan cobrando a ellos. Yo creo que el sistema que nosotros usamos, René, y voy a hacer la coñeta ahí, es, no sé si es más justo la palabra o más ético. La verdad es que tengo mis dudas en cómo llamarlo, pero hay personas que están 3 meses, 4 meses, 6 meses sin trabajo y que cuando te consigan el trabajo, el primer sueldo te lo capen, santo Dios. Sí, tu punto es válido. De hecho, hay sociedades viendo tan cerca como El Salvador, en las cuales es ilegal cobrarle a una persona que está buscando empleo, ¿verdad? Pero Mario lo dijo, son modelos de negocio, Claro. ¿verdad? Tienen un rol, juegan un rol importante también porque al final la persona decide Sí. y pondera y dice, bueno, prefiero pagar lo que sea, medio salario, un salario a cambio de tener un trabajo. Sí, nosotros no andamos buscando gente para un trabajo, sino que andamos buscando talentos para las necesidades de las empresas. Sí, muy bien. Dentro del nuevo formato hay una sección que le hemos llamado la cata de ideas. Entonces, en esta sección de la cata de ideas vamos a catar un concepto llamado headhunting, ¿sí? Headhunting significa buscar talento calificado, talento estratégico, que es importante para la compañía. Marjorie, ¿puede explicarnos qué es este proceso, cómo funciona y cuán válido es? Sí, por supuesto. El tema de headhunting tiene una gran validez porque
La función principal es descargar a áreas de recursos humanos de otras compañías que no pueden localizar ese talento y contratan a compañías como PeopleBlue, en donde se da este servicio. ¿Cuál es el plus? La inversión de tiempo, ¿verdad? O sea, sabemos que para reclutar en el headhunting normalmente son posiciones mandos medios o gerenciales, y para reclutar se necesita muchísimo tiempo. Entonces, vengo y contrato a una compañía como PeopleBlue, en donde esa compañía ya me da candidatos, ternas de candidatos calificados con pruebas psicométricas, con informes ejecutivos, el currículum de la persona ya está precalificado, ¿verdad? Entonces, únicamente pues lo que se hace ya es compartir las ternas con el cliente y el cliente decide si le parece o no el candidato, y si no, pues se puede compartir una segunda terna. Para mí es un proceso muy válido por el tiempo de eficientar los tiempos, valga la redundancia, eficienta tiempos en las compañías, y ya se desligan de estar con esa búsqueda incansable que tal vez hacen, y nosotros atravesamos frontera, ¿verdad? Nosotros podemos ir a otros países a buscar ese talento que las compañías pues hondureñas necesitan. Ya hemos tenido casos de éxito en donde traemos a personas de otros países y pues logran establecerse perfectamente en Honduras. Magnífico, pues nos vamos a otra sección que es entre tragos y trama, ¿verdad? Y aquí pues... Para explicarte, No me suena bien. para explicarte, Marjorie, son preguntas tipo ping-pong, en donde tiene que ser una respuesta súper rápida. Yo voy a hacer la primera y nos dices tu pensamiento, por cuál te declinas, sin necesidad de dar explicaciones. ¿Pruebas psicométricas o a la mano de Dios? Pruebas psicométricas, por supuesto. Capacitación, ahorro. Capacitación, por supuesto. ¿Estrategia es primero o el equipo es primero? El equipo es primero, luego vienen las estrategias. Construir u organizar. Construyamos y luego vamos a organizar. Esta me parece más entretenida. A ver, vamos a hablar de ahorita a nivel de lo que es verdad empresarial o short. Esa es la parte que a ti Me gusta, me encanta, sí. ¿Sí? Cada uno responde a algo que puede ser incómodo o pasa. Y si pasa, pues Shot. viene el shot, ¿verdad? Todos los jefes son bullies. Casi todo. Lo pensó, ¿verdad? Yo creo que medio trago. Ok, está bien. El tiempo no alcanza. Sí, creo que Sí, hoy no en día alcanza. sí no alcanza. Siento que hoy en día casi todas las posiciones son multitareas en la mayoría de las compañías, y siento que es uno de los grandes retos que tenemos. Una pregunta difícil para cerrar este segmento. ¿Qué es lo más incómodo o impresionante que has vivido en una entrevista? Okay. Bueno, de lo más incómodo, don Carlos, que he tenido que pasar en una entrevista, fue un momento en donde tengo una entrevista virtual con el candidato y veo que abre su cámara y tenía un lorito acá en el hombro. No puede ser eso. Y yo dije en ese momento, ¿a quién voy a entrevistar? Sí, el pirata cojo. ¿O a quién voy a entrevistar? Los loritos normalmente hablan. Y Claro. la persona estaba aquí y yo. Bueno, tuve que realizar la entrevista así, menos mal, no repetía lo que el candidato decía, pero ha sido de lo más incómodo porque estuve tratando de decirle en todo momento que se quitara el loro, pero no fue posible. Ahora la pregunta, ¿lo contrataste? No. Yo recuerdo, y rápidamente, en una ocasión trabajaba en una compañía, en una planta de manufactura, eso fue hace muchos años, y una compañera de trabajo la asignan por primera vez a recursos humanos. La primera entrevista que hizo, terminó sacándose dinero de la bolsa y dándoselo a la persona, porque la persona le contó una telenovela. Basta decir que aunque le haya contratado, la persona no volvió. Claro. Mi amiga todavía está esperando el dinero. Claro. Yo recuerdo una, no sé si ya la había contado en algún episodio anterior, pero es la entrevista más corta que he hecho. Se abre la puerta de mi oficina, estoy por contratar gerentes de marca. Entra el tipo, buenas tardes, siéntese por favor, se sienta. Aquí es con usted la entrevista para gerente de marcas. Sí, señor, conmigo, a sus órdenes. ¿Cuánto pagan? Se acaba de terminar la entrevista, Rick. Sí. Y se Errores comunes. Sí, y eso yo creo que quizás saliéndonos un poco de la línea que traemos, pero muchas veces nos equivocamos cuando estamos del lado del entrevistado en hacer las preguntas incorrectas, ¿verdad? Yo creo que eso es válido preguntarlo, pero cuando la persona que ha tenido o tiene un espacio que en promedio puede ser de 1 hora,
especialmente para posiciones estratégicas, se limita a preguntar por horarios o por salario, uno dice, pues no es por aquí, ¿verdad? No es por aquí. Marjorie, en una pregunta previa, usted hablaba de que era más importante o había que arrancar por construir, ¿sí? ¿Qué es lo más difícil de construir un equipo de trabajo? Siento que lo más difícil hoy en día es construir un equipo de trabajo por los diferentes caracteres que tenemos. Siento que eso a través de los años siempre sigue siendo un reto en todas las compañías. Hoy en día que la tecnología, o sea, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene que revisar sus pendientes, bien complicado. La juventud muchas veces no tiene las mismas responsabilidades que tal vez antes sí se tenían, que duraban más en el trabajo. Es un reto, ¿verdad? Pero siento que construir un equipo, formarlo como realmente uno es, ese es el camino. En lo personal, prefiero construir un equipo, aunque no tenga experiencia, formarlo a la manera de cómo es la cultura de la compañía, cómo somos nosotros como jefes o como líderes. Ese es el camino, ¿verdad? Para mí. Yo coincido, voy a decir en un 99% con lo que acabas de decir, Marjorie. Me faltó una palabra ahí y es objetivo. O sea, está bien, vamos a construir el equipo con el que vamos a alcanzar este objetivo. Y entonces este objetivo me obliga a mí a tener gente con estas características. Y resulta que yo puedo moldear de alguna manera las características de René para que me sirva alcanzar ese objetivo. Pero las características tuyas son diferentes y también tienen que ser aptas para alcanzar el objetivo, porque lo alcanzamos con las habilidades de todos. Hablas de crear una visión compartida, ¿no? Y eso que haga que la gente busque moverse en una dirección. Gracias. Sí. Yo a lo que Marjorie comenta, y no es mío, lo tomé de Peter Drucker, que es considerado por muchos el padre de la administración moderna. Peter Drucker decía, no te concentres en las debilidades de la gente, concéntrate en las fortalezas. Y él a su vez lo tomó de alguien más, lo podemos buscar ahí, podemos ver de quién más vino, se los voy a dejar de tarea. Pero yo creo que eso es un elemento importante, porque si el tema fuera por copas, ni te hubieran contratado a ti, ni me hubieran contratado a mí. Qué bueno, sí. ¿Verdad? Entonces, uno debe concentrarse en las fortalezas de la gente. Y lo que Marjorie decía, cada vez los equipos se vuelven más heterogéneos, ¿verdad? Uno comienza a trabajar con equipos con gente incluso de su propia cultura. Era muy común eso antes. Pero ahora cada vez es más fuerte el estar trabajando con personas de culturas diferentes, de lugares diferentes. Y obviamente vamos a pensar distinto, ¿verdad? Vos vas a estar tomando café y la otra persona va a estar tomando mate, ¿verdad? Y el otro posiblemente esté echando un mezcal. Sí, o cosas tan sencillas como las diferencias de edad, ¿verdad? Mientras que yo soy dinosaurio, algunos de los compañeros aquí son millennials o generación Z o están recién paridos. No lo sé, ¿verdad? Eso también causa esa dificultad para armar los equipos. Pero está en nosotros, los líderes, señores empresarios, en formarlos. Así es. Muy bien, estamos llegando a la parte final, que vendría a ser la sección de lo que deja la copa. Marjorie, sus reflexiones sobre lo que hemos hablado, ¿qué puntos quisiera comentar? Para el personal que busca empleo, a mí me gustaría recomendar que se empapen de la posición a la que están aplicando, de la compañía en donde van a aplicar, que investiguen de su cultura, porque eso es muy importante y va a eficientar tiempos para ellos y para las personas que buscan talento. Y a mí me sucedió algo muy importante en una entrevista hace unas semanas que no suele suceder, pero me llamó mucho la atención, de una chica que al final de la entrevista yo le dije, ¿tiene más consultas? ¿Tiene más dudas? Hemos llegado al final de la entrevista. Y ella me dijo, no, únicamente quisiera saber cómo me fue en la entrevista, cómo estuve. Eso es inusual, pero me llamó muchísimo la atención y dije, wow. Buscar retroalimentación, Exactamente, para mejorar. exactamente, ¿no? Y eso no lo solemos. No es cualquiera. No es cualquiera, y eso para mí fue un impacto, y a mí me encanta retroalimentar, y yo empecé, ¿verdad? Entonces, realmente lo llamo, ¿verdad? A que se empapen bien de a qué posición van a aplicar, a qué compañía van a aplicar. Muy bien, Carlos, tus reflexiones finales. Primero, felicitar a Marjorie, como siempre, muy acertada, muy atinada. Siempre aprendemos de esta chiquilla, como digo yo. Ok, René, durante muchos años, especialmente al inicio de mi carrera,
me preocupaba mucho por el recurso económico. En primer lugar, las finanzas era lo más importante del mundo. Aquello de debe haber y el problema es que no hay, ¿verdad? Pero esa era mi meta, mi rumbo. Conforme fue pasando el tiempo, pues aprendí algo más de los recursos tecnológicos. Y voy a decir que en esta última etapa de mi carrera, porque me tengo que morir algún día, de lo que he aprendido más es de recursos humanos. Y de verdad la frase con que iniciaste, que el recurso más importante de las empresas es el recurso humano. Y así como cuando necesitamos dinero y vamos al mercado a comprar dinero, nos fijamos muy bien dónde está el dinero más barato, dónde hay mejores ventajas. Bueno, pues hoy, señores empresarios, emprendedores, es lo mismo o más lo que hay que hacer con el recurso humano. Yo tengo que asegurarme que aquella persona que no es fría como el dinero, que aquella persona que no es, voy a decir, cerrada como la tecnología, va a venir a mi empresa a ayudarme a crecer, a alcanzar mis objetivos. Por eso el recurso humano es de lo más importante. Sepan seleccionarlo. René. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos. No olviden darnos like, suscríbanse y síguenos para más charlas. Gracias.